Bien, amados, Pablo habla, Dios te bendiga. Pablo habla en Gálatas 2:16, diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado bajo las obras de la ley. Sin embargo, Pablo habla en Efesios, capítulo 2, versículo 10, que Dios ha preparado para nosotros buenas obras para realizarlas. ¿Qué diferencia hay entre lo que Pablo dice, las obras de la ley, en comparación a lo que Pablo habla en Efesios 2:10, que dice Pablo que Dios ha preparado para nosotros buenas obras para que caminemos en esas buenas obras? ¿Qué diferencia hay entre lo que son las obras de la ley? ¿Qué son las obras de la ley? En comparación en comparación a lo que es las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros estuviéramos en estas obras. Pues vamos a contestar también esta última pregunta. Aquí abajito también. ¿Puede la ley, puede las obras de la ley justificar al hombre? ¿Puede las obras de la ley justificar al hombre? Pues todo esto lo vamos a responder. Todo esto lo vamos a contestar. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están ready? Comenzamos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Número 1. Cuando el apóstol Pablo menciona las obras de la ley, se está refiriendo a todas las enseñanzas de la ley que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento. Tomando de ejemplo el libro de Éxodo, que todas esas leyes se encuentran en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley de Moisés que están en la Biblia. Éxodo capítulo 20. Escuchen bien. Aquí vemos las obras de la ley. Y luego pasaremos a Deuteronomio. Éxodo 20, comenzando el versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen y tengas vida. Así te dice Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni tampoco codiciarás la mujer. Y por ahí siguen muchos mandamientos. Esto se le conoce como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son obligatorios. Estos mandamientos fueron dados para Israel. Para Israel. Aquí en Israel, en el Antiguo Testamento, no había iglesia. Todavía no está formada la iglesia todavía. No ha llegado la formación de la iglesia. Por tanto, cuando se habla de las obras de la ley, es algo obligatorio. No es algo que se pueda decir, si tú quieres obedecer, si obedece o no obedece, tranquilo, tranquila. Dios te va a bendecir como quiera. No, así no era. Esto era obligatorio. Había que hacerlo. La función de la ley era este propósito. Vamos a pasar un momentito a Deuteronomio. Pasen conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1 y 2. Aquí, bajo el Pentateuco de la ley de Moisés, dice, acontecerá que si obedece la voz de Jehová tu Dios, todo lo que tiene que ver con las obras de la ley en el Antiguo Testamento, la ley está sujeta a condición. La bendición de Dios para los hombres en el Antiguo Testamento bajo la ley, toda la bendición de Dios está sujeta a una condición. Número 1, sujeta a una condición. Número 1, si obedece. Si el hombre no obedece, no hay bendición.
Aquí dice, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas y mandamientos que están puestas aquí. Luego en el versículo 2 dice, entonces todas las bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones del hombre bajo la ley, en el Antiguo Testamento, bajo el obrar la ley, poner en acción y poner por obra esas leyes y mandamientos, las bendiciones son bendiciones materiales, físicas, materiales y físicas. Las bendiciones que vienen en la gracia, en el Evangelio de Cristo, por un Salvador Cristo, son bendiciones espirituales. Que esas bendiciones espirituales tienen que ver con perdón de pecado permanentemente y salvación de nuestra alma permanentemente. Pero las bendiciones a base de la ley están bajo una condición. El hombre tenía bendiciones materiales, pero si el hombre violentaba cualquier mandamiento de la ley, entonces la ley no podía justificar al hombre. La función de la ley es, el objetivo de la ley es condenarlo. Significa que la función de la ley en el Antiguo Testamento, número uno, era lograr tratar de perfeccionar al hombre, especialmente al hombre pecador. Porque aquí nadie era salvo. Aquí nadie era justificado ni salvo. Era el hombre pecador. La función de la ley era tratar de perfeccionar al hombre pecador para salvarlo y justificarlo. Justificarlo. El propósito es que aquí, bajo la ley, dice, si obedece. Si obedece. ¿Ves? Por eso dice, si obedece. Si obedece. Sin embargo, la misma ley, ¿verdad? Cumpliendo su objetivo de tratar de justificar al hombre y salvarlo, dice el versículo 15. Vamos allá al contexto. En el versículo 15 dice, pero si no obedeces la voz de Jehová tu Dios, guardando y poniendo por obra todos sus mandamientos, estatutos y mucho más, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No dice, quizás te alcancen, puede ser. No dice, tranquilo, eso de nada. La ley no te va a castigar, no te va a maldecir. No, la ley, el objetivo de la ley, número uno, es perfeccionar al hombre mediante la obediencia perfecta del hombre guardando los mandamientos. El hombre tiene que guardar los mandamientos perfectamente. Un solo mandamiento que el hombre violente, el objetivo de la ley inmediatamente es condenar al hombre. No es justificar al hombre. No es justificar al hombre. La ley en el Antiguo Testamento ve al hombre un pecador. Lo ve un pecador. Lo ve desgenerado. Con el prefijo desgenerado. No lo ve salvo, lo ve débil. Lo ve débil, impotente, incapaz. La ley fue dada con un propósito. Y es revelarle al hombre en su conciencia lo débil que es el hombre y lo impotente que es el hombre para guardar la ley, para ser salvo y justificado. Para eso fue dada la ley, para revelarle a los hombres en su conciencia lo impotente y lo débil que es el hombre para ser salvo. Porque la ley demanda mucho. Eso se conocen como las demandas y las exigencias de la ley. Demanda mucho y el hombre no puede estar sujeto a unas demandas demasiadas de exigencias de ley, porque el hombre en el estado que se encuentra de ser pecador no puede obedecer. Y eso Pablo lo dice en Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Voy a parafrasearlo en palabras cortas. Palabras cortas. Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes vuelvan otra vez a los débiles y pobres rudimentos de la ley que los quieren esclavizar? Así dice Pablo en Gálatas 4:9.
Porque Pablo le habla a los Gálatas de muchas personas que se habían dejado mal influenciar por muchos judíos que estaban bajo la ley. Y Pablo dice en Gálatas 4:9 que la ley ve al hombre débil, impotente, incapaz de cumplir los mandamientos para ser salvo. Así que cuando hablamos de ley, las obras de ley, número uno, las obras de la ley es perfecta. Pablo dice en el libro de Romanos, que la ley es santa, justa y buena. Sí, es buena. Que cuando muchas iglesias hablan, no, que la ley, no estamos bajo la ley, no, que la ley que sea aquello, le meten miedo. No, no, no. La función de la ley es tratar de justificar al hombre, simplemente cuando el hombre no violente cualquier mandamiento. Pero el hombre, al tener una naturaleza caída y corrompida y débil, va a desobedecer siempre la ley. Porque la esencia de la ley, número uno, es lograr perfeccionar al hombre y número dos, tratar de que el hombre sea justificado, pero la ley cumple su objetivo, que si el hombre falla, la ley lo va a condenar. Y Pablo lo sabe y lo entiende. Así que antes de la ley, escuchen bien, antes de la ley de Moisés, si nos vamos aquí al libro de Génesis, pues también había ley. Dios estaba cumpliendo su propia ley directamente con Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva, le estaba diciendo, mira, obedece los mandamientos que yo te doy. Si comes de ese árbol que yo te dije que no comiera, pues va a haber consecuencias. ¿Ves? Va a haber consecuencias. Antes de la ley siempre había ley de Dios. Entonces significa que el objetivo de la ley no es para que tomamos miedo. No, el objetivo de la ley de Dios es que nos hace a nosotros los cristianos conscientes en nuestras mentes. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, ni tampoco estamos bajo la ley del pecado. Es cierto, pero no significa que estamos sin ley. Porque Dios ha puesto en el cristiano una ley interna que está en la conciencia. Y esa ley interna en nuestra conciencia nos dice a nosotros como cristianos, cometiste un pecado, hiciste esto, con la intención de que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Porque para todo tiene que haber una ley. Así que nosotros tenemos la ley de Dios en nuestra conciencia, que nos enseña lo que está mal. La única diferencia es que Cristo quitó la ley que había que obligatoriamente cumplir, y si el hombre no cumple, la ley del pecado se nos trepa encima. Inmediatamente que el hombre, bajo la ley, desobedezca tan solo un mandamiento, se activa la ley del pecado. Se activa la ley de pecado, y es la ley de pecado lo que Cristo quitó. No es la ley de Dios como tal. Escucha, listen to me, atiendan. Es la ley del poder del pecado la que Cristo en la cruz venció y quitó, para que nosotros ya no tuviéramos una carga y un peso en caso que nosotros como cristianos desobedeciéramos cualquier mandamiento. Porque si nosotros como cristianos desobedecemos cualquier mandamiento, robamos dinero, robamos diezmo, hacemos cualquier pecado, y Cristo no quita el poder de la ley del poder del pecado y la muerte, entonces nosotros seguiríamos siendo condenados. De nada serviría. ¿Tú me entiendes? Así que la ley de Dios como esencia, como la esencia, sigue existiendo en nuestros corazones y en nuestras mentes. La diferencia es que Cristo pagó un precio para que el poder del pecado a través de la ley no condene al hombre. Y ahora, al estar bajo la ley de Cristo o la ley del Espíritu de vida, como dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2, diciendo, ahora, Romanos 8, 1 y 2, ahora no estamos bajo la ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y la muerte.
Ahora nosotros estamos bajo una ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que esa ley nos da salvación y nos justifica a nosotros, ¿ok? Pero no significa que estamos sin ley. La ley de Dios como la esencia va a estar en nosotros y en todos los hombres, concientizándonos a nosotros de un pecado que cometamos, para que nosotros no estemos deliberadamente pecando. Lo que fue quitado es el poder del pecado de la muerte, y la condenación ha sido quitada para que nosotros seamos libres de eso completamente. Si el hombre cristiano peca, no hay condenación. Tiene la ventaja y la oportunidad de nosotros sujetarnos a la ley de Cristo y seguir para adelante, para seguir siendo perfeccionados en Cristo Jesús. No he terminado. No he terminado. Así que Pablo nos enseña a nosotros, que la ley es santa, justa y buena. Tiene un propósito: justificar al hombre simplemente cuando el hombre no violente. Pero si el hombre violenta, la misma ley condena al hombre. Y eso es lo que Pablo quiere decir en Gálatas 2:16, que ya no estamos bajo las obras de esa ley. Estamos bajo la ley de Cristo, que justifica al hombre en medio de la debilidad que el hombre tiene para salvar su alma y ser librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Ahora escucha bien. El apóstol Pablo habla en Romanos 8, del 2 en adelante, dice Pablo: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. ¿Te das cuenta? Que la ley de Moisés exige y demanda perfección total. Y en nuestra naturaleza del hombre, sin Cristo, es muy débil para obedecerla. Somos muy débiles. Pablo dice en Gálatas 4:9 que la ley nos ve a nosotros débiles, pero en Cristo nos ve en victoria. Nos ve en victoria en Cristo cuando hay un evangelio. Si sacamos a Cristo y sacamos el evangelio, todos estamos condenados. No hay justo, nadie salvo. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Pablo dice: así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Viste? Cristo hizo lo que la ley no puede hacer, simplemente y cuando si el hombre violenta un mandamiento, porque la ley puede justificar al hombre simplemente y cuando el hombre cumpla los mandamientos perfectos, sin fallar. Pero si el hombre falla, la ley cumple su objetivo, que es condenar al hombre, castigar al hombre. ¿Ok? Y Pablo dice: así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué es lo que la ley no podía hacer? Justificar al hombre si el hombre falla. ¿Y qué Cristo hizo en la ley de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz, bajo la ley de Cristo? Justificar al pecador siendo pecador. ¿Viste al contrario? Cuando Pablo habla en Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. Pablo dice: siendo nosotros pecadores antes, Cristo nos justificó y nos libró de la ira de Dios. Dice Pablo: siendo pecadores, fuimos librados de la ira y fuimos justificados por nuestra fe en Cristo. Fuimos ya justificados. Cristo justifica al impío siendo pecador, pero la ley no. A la vez que el hombre comete un pecado, violenta un mandamiento, la ley no justifica. ¿Viste la diferencia? Que la ley de Cristo justifica al pecador siendo pecador. Esa es la diferencia. Y Pablo dice: así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en el cuerpo como parecido a nosotros, los pecadores, un cuerpo parecido a nosotros, Pablo dice,
que tenemos, y en ese cuerpo de Cristo, mediante la entrega de su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Cristo, Dios declaró a través de Cristo el fin del poder del pecado que estaba en el hombre. Lo declaró como el final. Hasta aquí llegó el poder del pecado en el hombre. Ahora, a través del Evangelio, Cristo le dice al pecador, vengan, porque yo quité el dominio, el poder del pecado y la muerte. Hay que entender una cosa. ¿De qué nosotros fuimos libres? Oh, somos libres para no pecar más. ¿Cuántos alaban a Dios? No. Nosotros no fuimos libres para nunca tener una tentación. Oh, nunca tengo tentación en la carne. La concupiscencia de la carne han sido quitadas de nosotros. No. Fuimos libres del poder, del dominio, del pecado y la muerte. Para que nosotros nunca más fuéramos condenados. De eso son los que fuimos libres bíblicamente. Pero nosotros seguimos teniendo tendencia a la concupiscencia del pecado. Claro que sí, en la parte humana tenemos tendencia y cometeremos pecado. Y seguimos teniendo infracción. Pero no hay condenación. Porque la condenación y la muerte y el castigo ha sido quitado. Eso es lo que Pablo está expresando aquí, ¿ok? Lo que la ley no puede hacer. Que si el hombre comete una falla, la ley dice, te voy a condenar. Pero Cristo dice, justifico al impío, al pecador, siendo pecador. Lo justifico y cómo, de qué forma, si el pecador cree en Cristo Jesús. ¿Ve la diferencia? Ahora Pablo dice, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley, su objetivo era, pues, que justificar. Pero ahora Cristo dice, yo lo voy a justificar. Yo voy a justificar al hombre porque la ley no podía justificar al hombre si pecaba, si era que pecaba. Y como el hombre era débil, pues entonces Cristo dice, yo voy a justificar al hombre muriendo en el lugar del hombre. Yo voy a recibir el castigo del hombre. Yo voy a recibir el castigo del hombre en mí para que entonces el hombre pecador, si cree en mí, reciba la justicia y reciba el perdón de pecado. Gloria a Dios. Cuando Pablo dice que el hombre no es justificado por la obras de la ley, está expresando que la ley puede justificarlo, simplemente el hombre cumpla la ley. Pero como el hombre no puede cumplir las demandas de la ley, las exigencias, Pablo dice, tenemos una nueva ley que nos ha justificado en Cristo Jesús. Y en esa nueva ley, en Cristo, hay que estar presente. Ahora vamos a pasar a Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 2, 10, Pablo dice, porque somos criados por Dios y hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué significa eso? Esto significa que la obra de Cristo, cuando Cristo justificó el pecado por haber creído en Cristo, que somos nosotros la iglesia hoy en día, significa que Dios a través de Jesús ha puesto buenas obras a nosotros. Esas buenas obras son y es en llevar el Evangelio, en presentar a Cristo a los pecadores. Esas buenas obras es esa, en presentar a Cristo su evangelio a los pecadores para que los pecadores conozcan a Cristo. No es que conozcan el anticristo. Oh, ¿dónde está el anticristo? Oh, hermanos queridos, vengo a decirles una cosa. Aquella persona dijo que el anticristo es aquel y aquel no. No es para presentarle a los pecadores al anticristo. Esas buenas obras es presentar la obra de Cristo, que es su palabra, su evangelio, su amor por los pecadores. Para que nosotros como cristianos hagamos esa obra, que es la presentación de Cristo en su evangelio al mundo entero. Y no solamente es eso, sino que lo que Pablo expresa aquí en Romanos no, en Efesios 2:10, cuando dice que Dios preparó buenas obras de antemano, significa que Dios preparó de antemano ya, tanto para judíos y luego para gentiles, comenzando judíos y luego gentiles.
Dios ha preparado buenas obras. Esas buenas obras es el amor de Cristo en nosotros. Esas buenas obras a nosotros no nos va a salvar, porque lo que nos salvó a nosotros es la obra que Cristo ya hizo en la cruz. Poner nuestra fe en lo que ya está hecho. Consumado es, ya está hecho. De ahí viene la palabra consumado, que Cristo realizó la obra de salvación y perdón en la cruz. En esa obra, cuando hemos creído en Cristo, en la obra de Cristo, eso fue lo que nos salvó y nos justificó permanentemente. Las obras que Dios colocó en nosotros no es para nosotros seguir siendo salvos, permanecer siendo salvos, no, porque ya somos salvos. Esa obra que Dios coloca en nosotros es la obra de llevar el evangelio, de presentar el amor de Cristo. Cuando nosotros estamos bien firmes, cimentados en el conocimiento, en la revelación perfecta, en la identidad de lo que somos nosotros en Cristo, cuando tú estás cimentado y firme en quién tú eres en Cristo Jesús, sabiendo que no tenemos más condenación, sabiendo que Pablo dice en 1 Corintios 15:10, repito, 1 Corintios 15:10, versión La Reina Valera 1960, Pablo dice, diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué significa por la gracia de Dios soy lo que soy? Pues significa el valor tuyo, la identidad tuya. El valor tuyo no se encuentra en lo que otros hablen o piensen de ti. El valor tuyo se encuentra en lo que Cristo hizo en ti, que Cristo depositó su salvación en tu vida. Y por gracia eres lo que eres, justificado, perdonado. Lo que tú eres es por Cristo. Cuando tú estás cimentado en lo que Cristo hizo por ti, sale de ti salen buenas acciones, buenas obras que ya Dios ha depositado. Y esas buenas obras es llevar el amor, ayudar a los hermanos, orar por ellos y mucho más. Esas son las obras que Dios ha depositado en nosotros. Esas buenas obras son el resultado de nosotros haber sido ya salvos. No es el resultado para nosotros seguir siendo salvos. No, es el resultado de que nosotros ya somos salvos. Y de nosotros salen buenas obras dadas por Dios para ayudar a otros y presentar la verdad del Evangelio y el amor a otras personas. Esas son las buenas obras que Dios ha puesto y preparado de antemano para nosotros. La obra es el Evangelio, el amor de Cristo, revelar a Cristo. La ley de Dios está en nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón. Y nos advierte de un peligro. Nos corrige, pero no nos condena. ¿Viste? ¿Ve la diferencia? Nos corrige, nos perfecciona, pero no nos condena. No nos odia. Esa es la diferencia. Un abrazo. Te pregunto, ¿te condené? No. Te pregunto, ¿te ofendí? Tampoco. ¿Te insulté? Tampoco. Cuando hay palabra de Dios, todo obra para bien en el nombre del Señor. ¿Ok? Sigue adelante. Dios está contigo en el nombre del Señor.